Colombianos, la fiscalía de Francisco Barbosa se derrumba pedazo a pedazo, señores. Pues en las últimas horas se conoció una investigación que fue revelada por el canal RTVC Noticias sobre un presunto atentado que iba a sufrir el candidato presidencial Gustavo Petro el año pasado, hoy presidente de la República. Y pues él en su momento denunció con nombres y señales a un tal alias Calzones. Pues resulta que la fiscalía no hizo nada, no investigó nada, pero al parecer sí estaba ya incluido este sujeto en un organigrama entre la banda criminal La Cordillera, señores. Y la fiscalía se quedó callada, el presidente Duque también se quedó callado y aquí presuntamente hay una complicidad porque este señor, alias Calzones, es muy cercano al uribismo. Y es que pues RTVC puso la noticia así: continuamos con los detalles de los planes de atentado al entonces candidato y hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Pues el presidente se refirió a esto. Ha aparecido una investigación interrumpida en la fiscalía, donde un dirigente político de extrema derecha de Risaralda aparece como el jefe de la banda delictiva La Cordillera, banda que quiso asesinarme en campaña presidencial. La pregunta es por qué tanto el atentado en Cúcuta, en mi campaña presidencial del 2018, como en esta investigación nunca llegó a la conclusión judicial ni en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez ni en la actual. Pero vamos a ver la reseña que hizo y la investigación que hizo RTVC y la revista Raya. Tremendas revelaciones que dejan pues muy mal parada a la fiscalía, ¿no? Vamos a ver cómo se pronunció este ente investigador. Señor Giraldo, ¿usted sabe quién es Carlos Mario Jiménez? No, señor, yo no lo conozco. Es No conocido conoce, en la región. no conoce No, nada. señor. No, señor. Nunca ha hablado Lo conozco por con él. informes de prensa. Nunca ha hablado No, con él. señor. No, señor. Porque una de las cosas que dicen es que usted sería uno de los aliados del macaco en el departamento de No, le están creando un prontuario. Ha pasado un año desde las denuncias de aquella tarde en plaza pública en Soacha, en plena campaña presidencial. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Gustavo Petro se convirtió al final del día en el primer presidente popular y de izquierda progresista de Colombia en toda su historia. Quienes querían acabar con su vida no lo lograron, lo que no quiere decir que la amenaza de la banda criminal La Cordillera haya desaparecido. Pero más allá, después de un año, ¿qué pasó con las investigaciones de esta denuncia? ¿Qué ha pasado con la persona que en su momento señaló el entonces candidato Gustavo Petro, César Augusto Giraldo o Calzones? ¿Qué pasó con la fiscalía y los organismos de inteligencia después de un año de las denuncias? La revista Raya y la unidad periodística de investigación de RTVC Noticias descubrieron, y mucha atención, que un mes antes de las denuncias del entonces candidato Gustavo Petro en la plaza de Soacha, es decir, el 18 de abril del 2022, la Fiscalía General de la Nación tenía en su poder el organigrama de la Dirección de Inteligencia de la Policía, DIPOL, el cual confirmaba que César Augusto Giraldo Montoya Calzones pertenecía a la primera línea de la banda criminal La Cordillera, como consta en este documento que permanecía oculto en la Fiscalía. Oculto, señores, y estas personas no hicieron nada, han guardado muchos secretos y están quedando en evidencia. Debería el fiscal Francisco Barbosa renunciar antes de terminar su cargo. Es lamentable todo esto que se está sabiendo. Los seguimientos por parte de la inteligencia de la policía venían desde el 2020, cuando en un informe de inteligencia dejaron consignado que alias Diego Pereira, el jefe de la banda criminal, había realizado una fiesta para celebrar su cumpleaños el 7 de mayo de ese año 2022, con la presentación de nada menos y nada más que el famoso cantante de reggaetón José Álvaro Osorio Balvin, conocido en el mundo de la música como J Balvin. Según el documento de fiscalía, la fiesta se habría realizado en un condominio de su propiedad en el sector Las Pavas del corregimiento Cerritos de Pereira, Risaralda. Según el organigrama de La Cordillera, en poder de la fiscalía, sus principales cabecillas eran Diego Fernando Ruiz Quintero, alias Diego Pereira Odoná, quien es señalado de haber sido lugarteniente de Macaco desde el 2005 y luego de asumir la dirección de La Cordillera entre los años 2017 y 2020. A mediados del 2020, dice el documento de la Fiscalía, le habría entregado nuevamente el liderazgo a Obed Erminson Maldonado Arenas, alias Tres Caras, con el fin de continuar manejando el más bajo perfil posible como un reconocido empresario y dueño de varias cadenas de droguerías de la ciudad de Pereira. Lo acompañan en el organigrama César Augusto Giraldo Montoya, alias Calzones, quien según la Fiscalía es uno de los principales aliados de alias Diego Pereira en el tráfico internacional de cocaína, junto a otros 10 narcotraficantes que permanecen ocultos bajo la fachada de empresarios. Según el mismo documento de la Fiscalía, tal y como lo había señalado el entonces candidato Petro, La Cordillera también monopoliza otras rentas ilegales, como el préstamo de dinero bajo la modalidad de gota a gota, la microextorsión y el hurto.
Vale la pena recordar, como lo dijo en su momento el entonces candidato Gustavo Petro. Como Duque 2 diciendo es que voy a generar 2 millones de empleos, va a ser confiable si está ligado precisamente a quienes manejan el gota a gota en toda Colombia. Además, los investigadores lograron determinar que Diego Pereira lideraba una estructura de más de 200 hombres divididos en una estructura de supervisión y control funcional y en otra de abastecimiento, cobros y ajustes de cuentas, es decir, su mano sicarial. Descubrirán también que la cordillera habría estado detrás del asesinato del líder estudiantil Lucas Villa durante el paro nacional. Con estas palabras, Lucas Villa, un estudiante de 34 años que a través del baile, el canto y la pedagogía hacía el llamado a la protesta pacífica en las calles de Pereira. Se van conociendo muchos secretos que la Fiscalía, al parecer, intenta ocultar. Pero ¿quién es en realidad César Giraldo, alias Calzones, el hombre señalado de planear un atentado contra el presidente Petro? Pues en varias fotos se le ha visto acompañado de importantes figuras de la derecha colombiana, entre ellos los líderes del Centro Democrático como Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. En las últimas horas se conocieron detalles sobre este presunto plan para acabar con la vida del presidente. Detrás del plan estaría César Giraldo, conocido en su círculo cercano como Calzones. Y es que Calzones tomó fuerza en medio de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro del 2022, cuando se habló de un supuesto plan para acabar contra su vida que sería orquestado por el grupo delincuencial La Cordillera, que opera en gran parte del eje cafetero, pues el mandatario colombiano acusó a Giraldo de estar detrás del atentado junto a la mencionada banda. En su momento el hombre negó las acusaciones y argumentó que simplemente era un empresario de la región y que luego de los señalamientos emitidos por el hoy mandatario había recibido varias amenazas en su contra. Los datos revelados por la revista Raya y RTVC evidencian el registro fotográfico en los que aparece Giraldo acompañado de figuras políticas del Centro Democrático. E incluso él mismo confirmó en semana que apoyó la campaña del Centro Democrático en aquel entonces. En lo que corresponde a sus supuestos vínculos con la cordillera, Raya pudo establecer que en un documento de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada aparecía el alias de Calzones reseñado y se le relacionaba con los inicios de la banda criminal en la que presuntamente fungía como inversionista e incluso con el envío de alcaloides fuera del país. A César Giraldo se le adjudica la fundación del Centro Democrático en el departamento de Risaralda, además de ser uno de los líderes de la iniciativa del no al plebiscito por la paz, tras el Acuerdo de La Habana en el 2016, así como el apoyo a la campaña de Duque presidente de 2018. Según Raya, Giraldo continúa fortaleciendo el trabajo político en su región y como prueba de ello estaría apoyando la campaña de uno de los candidatos a la alcaldía de Pereira, Michael Lopera, quien ha tomado fuerza en esta región. El seguimiento al personaje permitió detallar que en un restaurante de su propiedad sirve como sede para diversas reuniones políticas de derecha en donde se realizan mítines y eventos de proselitismo político. Su estratégica ubicación frente al aeropuerto Matecaña de Pereira permite que sus asistentes se movilicen con plena tranquilidad, evitando así exponerse ante los medios. Un artículo del diario El Espectador también detalla la supuesta compra de inmuebles por parte de Giraldo, cuyos antiguos propietarios serían personajes de dudosa procedencia, incluyendo narcotraficantes e incluso Calzones habría fungido como testaferro de uno de ellos. Del mismo modo, en su contra aparecen algunas denuncias por estafa, por la venta de una propiedad y por el cobro de una importante suma de dinero por un inmueble. Y es que alias Calzones es un empresario y finquero pereirano muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Empezó como vendedor minorista de víveres y en pocos años se convirtió en millonario. Ha hecho negocios con narcotraficantes o personas cercanas a la mafia. Cristian Camilo, su hijo, impulsó la campaña de Federico Gutiérrez presidente en Pereira, aunque políticos locales afirman que el padre era el gran promotor en la sombra colombianos. Y es que vamos a conocer cómo la Fiscalía sabía de todo este organigrama de alias Calzones, de cómo operaban y no hicieron nada con la investigación y la denuncia que hizo Petro. Es más, a Petro le va a tocar tener un equipo de investigadores independientes para que pues lleguen al fondo de las cosas, porque la Fiscalía, grave señores, oculta las cosas y es porque este señor era muy cercano al uribismo y vamos a ver las imágenes, la sombra del Centro Democrático. Y la estructura criminal La Cordillera estaba identificada por la Fiscalía y los organismos de inteligencia del Estado desde el año 2020, a un nivel de detalle que sabían sus estructuras, número de hombres, organigramas, lugares de incidencia. ¿Por qué entonces, cuando el candidato presidencial Gustavo Petro hizo la denuncia, no dieron a conocer el país esta información? Es más, cuando el candidato Gustavo Petro, hoy presidente, señaló a César Giraldo, apodado Calzones, ¿por qué ninguna autoridad mencionó que ya estaba incluido en un organigrama de La Cordillera? La respuesta quizá la tiene la Fiscalía. El siguiente documento del 18 de mayo de 2022, 2 días después de que el candidato presidencial señalara a Giraldo o Calzones como autor de
de un posible atentado en su contra, la Fiscalía reseñó que el poder corruptor de dicha organización criminal era tal que se evidenciaban vínculos con gente prestante de la región que imposibilitaban las investigaciones. Además, el mismo documento destaca que en la búsqueda de afectar a la organización criminal se encontraron que alias Macaco, alias Garra, alias Indio, alias Tres Caras, alias Donado o Diego Pereira, alias Calzones y alias Niño Fabián han sido los cabecillas de esta banda criminal. Alias Niño Fabián. César Augusto Giraldo, conocido como Calzones, tiene especial Cerca Duque, mírenlo. en el Centro Democrático. Fue el fundador de ese partido en Risaralda. Aquí se le ve en esta foto departiendo con el entonces senador Carlos Felipe Mejía y el precandidato presidencial Rafael Nieto Loaiza, ambos del Centro Democrático, en su restaurante El Arriero Colombiano en Pereira. Y aquí, con más gente prestante, durante la campaña del entonces candidato presidencial Iván Duque en 2018. En esta otra foto, más gente prestante del Centro Democrático, junto con alias Calzones, durante la entrega de credenciales de Iván Duque presidente en julio de 2018 en la Registraduría Nacional en Bogotá. Y también, por supuesto, el expresidente Uribe, como máximo dirigente del Centro Democrático, aparece en docenas de fotos con Calzones. En este trino, lo defendió de la denuncia del entonces candidato presidencial Gustavo Petro cuando dijo que tenía un plan para asesinarlo en el eje cafetero. César Giraldo ha sido un activista de nuestro partido y ha procedido con honorabilidad. Honorabilidad, dice aquí el señor Álvaro Uribe Vélez, hoy llevado a juicio por falsos testigos. Ah, colombianos, tremendo este informe que saca pues RTBC y la revista Raya. Dejan en evidencia cómo la Fiscalía, como Iván Duque, como Álvaro Uribe Vélez sabían quién estaba detrás de este atentado presuntamente. Alias Calzones, señores, en estas fotografías pues se muestran, está en un organigrama de una banda criminal y muy cerca al Centro Democrático. ¿Qué opinan sobre estas revelaciones? Terrible, ¿no? También se conoció la noticia que por filtración de videos del interrogatorio de Nicolás Petro se investigará al fiscal Mario Burgos, señores. Y es que se conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación en contra del fiscal delegado Mario Andrés Burgos, quien es el encargado de llevar la investigación en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de Gustavo Petro, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La decisión se tomó de oficio y le correspondió a la magistrada Magda Acosta, quien es la presidenta de la comisión, luego de que se filtraran a medios de comunicación los videos del interrogatorio de Petro Burgos, que rindió ante la Fiscalía. Esta apertura de investigación se da además días después de que la defensa de Petro Burgos solicitara a la Fiscalía que revelara el nombre de la persona que hizo esta filtración. Ellos dijeron, no vamos a permitir que la Fiscalía continúe violentando las garantías procesales de este caso. Su abogado Diego Henao Vargas presentó un derecho de petición al fiscal Burgos para que entregue la información sobre quién ejerce la custodia de los elementos probatorios, si la Fiscalía entregó o no a medios de comunicación material inherente al proceso, así como el motivo detrás de ello, entre otros. Esta decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se da justo cuando la defensa de Nicolás Petro también anunció que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando irregularidades en las acciones de la Fiscalía General por su captura y por el proceso judicial que enfrenta. Cabe recordar que Nicolás Petro había acordado colaborar con la Fiscalía luego de ser judicializado junto a su excompañera sentimental Day Vázquez por los manejos de grandes sumas de dinero que no correspondían con lo devengado por él en su calidad de diputado del Atlántico, señores. Entonces vamos a ver qué pasa con esta investigación a este señor fiscal Mario Burgos, ¿no? Y es que el presidente Gustavo Petro también pidió que investigaran disciplinariamente al fiscal Mario Burgos por extralimitación de poderes. Y es que los abogados del presidente Gustavo Petro radicaron una queja disciplinaria en contra del fiscal Mario Burgos porque para los abogados del presidente el fiscal Burgos incurrió en una clara extralimitación de funciones durante el interrogatorio que adelantó el pasado 4 de agosto en contra de Nicolás Petro. En este sentido se señala que varias de las preguntas planteadas se alejaron de los hechos que se estaban investigando y se buscó inculpar de una actividad ilegal al jefe de Estado, es decir, a Gustavo Petro, que es un aforado, señores. Este pues fiscal no podía hacerle estas preguntas directas a Nicolás Petro, señores. Entonces este es otro caso que va a investigación, ¿no? Y es que igualmente se cuestionará la filtración de la diligencia judicial, asegurando que con esta acción se vulneraron los derechos procesales de Nicolás Petro Burgos. En días pasados, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro reclamó en su cuenta de X, antes Twitter, sobre las preguntas a las que fue sometido en el mencionado interrogatorio. Él escribió, para obtener esta declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el sistema de derechos humanos. Complicado el tema para el fiscal Francisco Barbosa, pues ellos sacaron un comunicado en las últimas horas mencionando a estas denuncias que hizo RTBC y la revista Raya sobre la investigación, pero no dijeron nada.
Dicen ellos, frente al reciente pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en su cuenta X, frente a la investigación ante una presunta amenaza que sufrió años anteriores, la Fiscalía informa. A ver, ahora sí informa, ¿no? Estaban calladitos. Primero, la investigación que adelanta la Fiscalía frente a la presunta amenaza contra el entonces candidato a la presidencia de la República inició con afirmaciones hechas por miembros del equipo de campaña que mencionaban tener conocimiento de un plan para atentar en contra de la vida del candidato en distintas partes del país. Aquí dicen que funcionarios del equipo de campaña, no señores, lo realizó el mismo presidente de la República en plaza. Entonces, ¿por qué no hicieron pues una investigación exhaustiva? O sí la hicieron, pero se quedaron callados, ¿no? De manera inmediata se solicitó el refuerzo de medidas de protección para todo el equipo e iniciaron los actos investigativos. Sin embargo, las personas entrevistadas, integrantes del pacto histórico, señalaron que no brindarían información alguna sobre las fuentes que les habrían dado esta información, indicando que era por motivos de seguridad. El proceso se encuentra en indagación. O sea, le están echando la culpa al pacto histórico, porque querían que revelaran las fuentes. ¿Para qué querían que revelara las fuentes la Fiscalía? ¿Para apretarlos? Si ellos son un organismo de inteligencia y investigación, ¿por qué no lo hacían ellos? Segundo, el presidente hace alusión a un informe divulgado a través de un canal oficial de la presidencia en el cual habla de una organización criminal, La Cordillera. Es importante recalcar que la Fiscalía General de la Nación adelanta varias líneas de investigación contra esa organización delincuencial que delinque en Risaralda. El documento que cita en el reportaje es un informe orientativo y en ese sentido no constituye prueba que pueda ser usada para acusar o condenar a una persona. Miren cómo empiezan a defender a esta persona alias Calzones. Tercero, durante la actual administración 2020-2023, la entidad ha implementado y ejecutado una estrategia que vincula a fiscales de 3 delegadas para la seguridad territorial, contra la criminalidad organizada y para las finanzas criminales, y que ha permitido en un trabajo conjunto obtener importantes resultados en la lucha contra las organizaciones delincuenciales como La Cordillera y otras que delinquen en el departamento de Risaralda. Cuarto, algunos de los logros contra La Cordillera es la captura de 7 de sus cabecillas y la de otros 138 integrantes. Además, se han proferido 18 sentencias contra miembros de esta organización criminal y que fueron obtenidas después de los hechos que ocurrió con la muerte de Lucas Villa, ¿no? Porque estas personas, al parecer, están detrás de esta muerte, ¿no? Quinto, las finanzas de La Cordillera también han sido afectadas entre el 2020 y 2023. Se han impactado 3 procesos que han dejado 58 bienes de extinción de dominio, 28 inmuebles urbanos, 23 inmuebles rurales, un establecimiento de comercio y 6 vehículos impactados. El valor de los bienes con las medidas cautelares es de 52.000 millones de pesos. Esta información se publica de interés para las personas, pero no dicen nada sobre este informe que queda en evidencia este señor alias Calzones, muy cerca al Centro Democrático, muy cerca a Iván Duque, y pues miren, no pasa nada con esta fiscalía. Por eso es que estos personajes no quieren que suba una fiscal independiente. Por eso Marta Mancera está haciendo todo lo posible para que la terna que presentó pues el presidente Gustavo Petro no sea elegida. Están intentando a toda costa, pero se les está destapando la olla podrida. ¿Se dan cuenta cómo poco a poco se empieza a caer este castillo de naipes de la fiscalía? Pues David Rosso también dijo: hola, Noticias Caracol, ¿por qué no han publicado la investigación sobre la fiscalía y el organigrama de la banda La Cordillera? ¿Tendrán algo que ver esta fotografía del director de Caracol con alias Calzones? Miren, y ahí está la fotografía, ¿no? Y pues aquí el señor Mejía, también ex senador del Centro Democrático. Cómo se va cayendo poco a poco el ataque mediático contra el presidente Gustavo Petro, ¿no? Una investigación que contrasta con la que supuestamente le querían hacer con aliarlo a un narcotraficante en la campaña presidencial. Por otro lado, Angélica Monsalve denunció unos delitos graves porque se cansó de la persecución de la fiscalía y deja en evidencia que están actuando de una forma sistemática en este ente investigador. Dice ella: como la vindicta es pública, les comunico que entre los años 2020 y 2022 se venían realizando una operación encubierta por agentes del CTI en el Magdalena Medio y Buenaventura, con el fin de desmantelar estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas de guerra y narcóticos. Esa operación generó ingente cantidad de información, donde quedó involucrado en actividad delictiva un alto funcionario de la Fiscalía. A raíz de este hallazgo y puesto en conocimiento de la alta dirección de la Fiscalía, en represalia, tanto el fiscal como los agentes del CTI fueron apartados del caso, judicializados e incluso encarcelados. Desen cuenta cómo está operando esta fiscalía. Pareciera un modus operandi de la dirección de la fiscalía realizar este tipo de acciones ilegales en contra de los funcionarios que en cumplimiento de su labor tocan los tentáculos del poder criminal del país.
Debo acotar que uno de los funcionarios falleció en medio de la operación, quien fue secuestrado, torturado y asesinado. Sé que la dirección de la Fiscalía sabe que tengo toda la información relacionada con este caso y por esta razón, entre otras, me persiguen y me quieren ver tras las rejas. 2 de los funcionarios de la operación encubierta me pidieron ayuda y protección. Se calienta esto, señores, se calienta esto y se van a conocer muchos secretos. No sé qué va a hacer Francisco Barbosa para evitar que se le destape la verdad. En tal sentido, en cumplimiento del deber legal que me impone el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, hoy radiqué ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes denuncia en contra de algunos aforados y otros de la Fiscalía General de la Nación por estos hechos. En consecuencia, pido protección para los funcionarios y sus familiares, quienes le tienen un profundo temor a la alta directiva de la Fiscalía General de la Nación. Pues claro, en cualquier momento le echan mano y los pueden procesar y los pueden amenazar. Increíble, señores, pero aquí la fiscal Angélica Monsalve deja en evidencia este modus operandi que está implementando la Fiscalía. Y pues las personas les dicen acá: valiente fiscala, un saludo de administración y gratitud. Otra persona dice: increíble que usted se tenga que esconder de la propia fiscalía. ¿Hasta cuándo los funcionarios corruptos seguirán enquistados en sus cargos? Pues ya les queda poco, señores, y esto es lo que tendrá un desenlace de película. No sabremos qué va a pasar con Barbosa, si permitirá que esta terna sea elegida, si Marta Mancera permitirá, si los poderes políticos permitirán. Habrá que esperar, señores, pero esto está para alquilar balcón. Colombianos, les pedimos que compartan este video porque es información muy importante para que ustedes abran los ojos y se den cuenta de la verdad, señores. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.